Buenas tardes, hermanos. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo. En este momento parece que estamos en un ambiente muy hermoso y lo más hermoso es de que estamos en la presencia del Señor. Voy a disertar en este espacio acerca de la casa de Dios. ¿Será que en el tiempo actual existe la casa de Dios? Claro que sí. Pero que también la Biblia nos enseña nuestro comportamiento en ella. Quiero que vamos a ver un versículo como una nota de introducción en el libro de Apocalipsis. Espero que usted vaya anotando los versículos que corroboran al pensamiento a desarrollar en esta tarde, para que tome debida nota, quizá no hoy, sino en un tiempo posterior, cuando usted esté allá en su casa, la puede estudiar más detenidamente. Vamos a ver, decía un versículo en Apocalipsis capítulo 21, y dice el versículo 3. Quisiera suplicarles que tomen debida nota a las frases que aparecen aquí en la palabra del Señor. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esperamos que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Amén. Como hemos podido notar en este versículo, hay aquí algunas frases que quiero resaltar con ustedes en esta tarde. Por ejemplo, dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy antiguos, nuestro Dios ha querido estar con el hombre. Sí, pero nuestro Dios no va a estar con un pueblo que no anda en santidad. Quisiera llevarles ahora al Antiguo Testamento, donde vemos allí algunos pasajes relacionados con la presencia de Dios. Como nuestro Dios, como dije, ha querido reunirse con su pueblo. Y hoy no es la excepción. Vamos al libro del Éxodo, al capítulo 25. Libro del Éxodo, capítulo 25. Y leamos el versículo 8. Del capítulo 25 del libro del Éxodo, que dice así. Versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Se da cuenta? Nuestro Dios ordenó a ese pueblo de Israel que recientemente habían salido de la tierra de Egipto a que hicieran un santuario. Y como vemos en la misma palabra del Señor, que ese santuario también se le llama tabernáculo. Era una tienda portátil. Habían hombres destinados para el arme y desarme de ese edificio. Esos hombres tuvieron el especial cuidado de recibir la palabra de Dios acerca de todo el mobiliario del tabernáculo. Y vemos que cada una de las partes de ese tabernáculo es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que hasta en el Nuevo Testamento es el cumplimiento del antitipo.
Lo cierto es que el Señor le dijo a ese pueblo que hicieran un tabernáculo y Él iba a habitar con ellos. Después de que ellos habían salido de la tierra de Egipto, nuestro Dios quiso habitar en medio de ellos. Pero fíjense que cada parte del tabernáculo, aunque fuera una cosa pequeña, nuestro Padre Celestial en su santidad quiso de que esas cosas pequeñas fuesen santas. Todas las cosas fuesen santas. Y habían hombres destinados para llevar ese edificio, a llevar sus piezas y establecerlo donde nuestro Dios les indicaba que paraban. Según la Biblia, dirigidos por aquella nube de día y por una columna de fuego de noche, dice la Biblia. La presencia de nuestro Dios. Ahora, a través de los tiempos, a través de los años, pasaron muchos años, cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra de Canaán. Y vamos a ver esto en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué en el capítulo 18 del libro de Josué. Dice el versículo 1 del capítulo 18 del libro de Josué: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Nos damos cuenta que nuestro Dios, a través de los años, cuando Josué y las demás personas que iban con él repartieron en herencia la tierra prometida y se establecieron en ese lugar de Silo, cuando la tierra, dice la Biblia, se les había sometida. O sea, de que allí siempre se pensaba de la presencia de Dios en ese pueblo. Pero vamos a ver qué pasó a través de los años, qué pasó con ese pueblo en ese lugar de Silo. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 7 del libro del profeta Jeremías. Capítulo 7 de este libro del profeta Jeremías, y leamos los versículos 10 al versículo 12. Dice así: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? A través de los años, cuando ese pueblo ya estaba establecido en esa tierra de Canaán, transcurrió el tiempo. Fíjense, lo cierto es que no es ese lugar que el Señor aborreció, sino fue la conducta de los israelitas, porque ellos habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Imagínense. Y el Señor quitó, por decirlo así, ese testimonio en ese lugar por la conducta del pueblo de Israel. Cuando el profeta Jeremías, su ministerio más se dirigió a los judíos, y ellos estaban expuestos a un castigo, pero el Señor les hacía ver a través de este profeta las consecuencias que traería
la desobediencia. Ahora, vemos aquí el versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y yo os llamé y no respondisteis. Definitivamente el Señor rechazó ese lugar. Y espero que me estén entendiendo en este momento, porque eso es lo que decíamos, ser receptores de la palabra del Señor. Ahora, vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Como dije, todas aquellas cosas, el tabernáculo, las fiestas, la ley de Moisés, todos esos sacrificios, el sacerdocio levítico, apuntaban hacia una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. O sea, que en el Señor Jesucristo se cumplieron todas las cosas, pero que en el tiempo actual el Señor tiene a un pueblo en este mundo, un pueblo peregrino, que vamos de paso hacia el cielo, pero que el Señor desea también nuestra santidad ante sus divinos ojos. Vamos a leer, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y leamos el versículo 15, que dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta que ahora tenemos una congregación, una iglesia que la Biblia dice aquí que es la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad? O sea, que tanto como la iglesia local, como la iglesia universal, allí descansa la verdad. Y la verdad se manifiesta en cada uno de los miembros que componemos esa iglesia local, o sea, la iglesia universal. El apóstol Pablo desde Éfeso estaba pensando de la conducta de los hermanos de ese lugar y ahora a nosotros en este tiempo actual. Para que si tardo sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios. Según el capítulo 3 de Hebreos, versículo 6, la Biblia dice allí que la casa somos nosotros, los que componemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted, por ejemplo, este edificio tan hermoso, donde estamos en esta tarde. Este local que los hermanos construyeron, tan hermoso, para adorar al Señor en este lugar. Pero viéndolo de cerca, no es esta la casa de Dios. La casa de Dios, según la Biblia, somos nosotros. Ahora nuestro comportamiento en la casa de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. La palabra conducir aquí denota el estilo de nuestra conducta. Tanto como estamos aquí congregacionalmente y cuando también nos movemos, allá afuera nos destacamos en nuestras diferentes labores. El estilo de nuestra conducta, la doctrina del Señor no se limita solo a la forma en que nosotros nos congregamos, hermanos. La doctrina del Señor va más allá de lo que nosotros pensamos. Tiene mucho que ver con el estilo de nuestra conducta. Hay dos cosas que se ven aquí en este versículo: columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia es la misma columna donde descansa la verdad.
Tenemos aquí estas grandes columnas, vean. Están sosteniendo este techo. Es un ejemplo. Pero la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Maravilloso de veras es pensar acerca de la conducta de la iglesia en este tiempo actual. En estos últimos días, cuando vemos en diferentes fuentes mucha enseñanza tergiversada, mucha enseñanza diferente que a veces hace torcer la doctrina del Señor. Es por eso que la idea es de que mantengamos hasta hoy la doctrina del Señor, porque somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál debe ser nuestra conducta como tales? Vamos a ver, este versículo lo hice en la mañana, pero vamos a ver el capítulo 2 de 2 Timoteo. Versículo 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque somos columna y baluarte de la verdad. Hasta en el momento, o sea, en la parte de nuestro trabajo, de nosotros en el ministerio, tiene que ver lo que es la verdad. Y tenemos que sostenerla bajo cualquier punto de vista, bajo cualquier circunstancia. Tenemos que sostenerla, porque para eso estamos puestos, hermanos, para sostener la verdad. Le decía que hay mucha fuente ahorita en el tiempo actual, sí, mucha creencia, muchas doctrinas falsas, pero que el Señor quiere a un pueblo que se identifica como un pueblo que le ama, que sostenga la verdad. Yo me pregunto, y se remonta a mi mente en este momento en la situación de la iglesia de la Odisea. Fíjense que el Señor allí ya no estaba dentro de la casa. El Señor estaba afuera. Y por eso Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué el Señor ya no estaba en medio de esa iglesia? Por la situación espiritual. Si leemos allí ese pasaje, nos damos cuenta cómo esa iglesia se había depravado. En aquel tiempo, cuando allí por el año 500 de nuestra era, se había venido ya en decadencia la doctrina del Señor, la santidad del Señor. Pero si el hombre ha fallado, si el hombre peca, la palabra del Señor nunca falla. Nunca se ha extinguido y jamás se va a extinguir. Es la misma palabra por los siglos de los siglos. Por ejemplo, leamos, espero que vaya tomando nota, porque los versículos que estoy leyendo está componiendo el cuerpo del tema, ¿sí? El esqueleto del tema, hasta que lo formamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ojalá que sea así, porque así entendemos lo que vamos viendo en la palabra del Señor hasta llegar a su conclusión. Por ejemplo, leamos el Salmo número 93. Libro de los Salmos número 93. Dice a continuación la palabra del Señor. Libro de los Salmos número 93. Nos damos cuenta cómo el Señor quiere que su verdad se conserva a través de los siglos. Salmo número 93, versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
¿Se dan cuenta? Los tiempos, las edades no cambian la santidad de Dios. Pensamos aproximadamente que este salmo fue escrito hace unos 2000 años. Pero aquí no dice desde hace 2000 años, sino dice por los siglos de los siglos. Conviene la santidad en la casa de Dios. Ojalá que podamos conservar esa santidad en la casa de Dios ahora en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Vamos a ver a continuación en el Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6. Vemos aquí en el capítulo 6 y versículo 19 y 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si remontamos en este momentito nuestra mente, ¿en dónde comencé a leer? ¿Cuál fue la segunda parte que les cité? Éxodo 25, 8. Sí. Pero allí se ve que el Señor pidió de que se hiciera ese tabernáculo para que Él habitara en ellos. Ahora hay un lugar, hay una casa donde el Señor está habitando, que es nuestro cuerpo. Es por eso que desde el Antiguo Testamento el Señor instituyó leyes dietéticas con respecto a la salud de los israelitas. Sí, nuestro cuerpo, ¿cómo tratamos nuestro cuerpo, hermanos, ya que es templo del Espíritu Santo? Tiene que ver con lo que comemos, nuestra salud, con lo que bebemos. Sí, cuánta decadencia, cuánta deficiencia hay en la salud por lo que comemos nosotros, hermanos. Y nos olvidamos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios ahora, en donde el Señor habita. Vamos a pasar a la segunda carta, aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Dice en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, vea usted cómo se complementa la palabra del Señor. Versículo 14. Dice así en adelante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo, oiga esto, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el Señor nos exhorta, comienza diciendo, no os unáis en yugo desigual, lo dice de sin igual, en yugo desigual con los incrédulos. Muchos tratan de aplicar esta frase a los hermanos jóvenes, a las hermanas jóvenes que no tienen que ver con los incrédulos, y es una gran verdad. Pero esto va más allá de ese pensamiento. Nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con nuestros tratos
con las personas. Debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Una vez un señor me decía: mire, don Apolonio, no quiere usted ser testigo de mí, es que tengo un juicio en un tribunal. Y vengo a decirle a usted, le ofrezco tanto dinero y yo sé que usted es una persona veraz y me va a ayudar en ese juicio. ¿Estaría correcto, hermanos, que Apolonio sería testigo? Miren, hay cosas que a nosotros no nos convienen. Sí, hay cosas que nosotros nos debemos de apartar con lo que el mundo hace, lo que dice, lo que piensa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Luego dice aquí el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Claro está. En otras palabras, nosotros somos la casa de Dios, en donde Dios habita ahora. Nosotros usamos mucho aquel versículo de Mateo 18:20, que dice allí: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Imagínense, ¿será que el Señor está en esta tarde aquí con nosotros? Gracias al Señor. Ahora, pasemos para terminar al capítulo 7. Porque allá hay otra palabra. Solo volteamos la página y encontramos el capítulo 7. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es la exhortación. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Cuánta contaminación hay en este mundo? Y tenemos que limpiarnos, porque Dios quiere habitar entre nosotros. Porque somos casa de Él. Tanto aquí esta palabra que se refiere a la casa de Dios, como también nuestros corazones. El Espíritu del Señor habita en nuestros corazones porque somos templo de Dios. Así es de que ojalá que en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, cuando la inmoralidad ha crecido, sí, y sabemos que mientras el Señor viene, el pecado va a crecer más. La inmoralidad va a crecer más. Y el Señor en el tiempo actual también está depurando a su pueblo. Porque estamos a punto de que el Señor venga, hermanos. Y el Señor nos quiere santos. Somos santos, hermanos, porque estamos apartados. Sí, apartados para los usos del Señor. Yo creo que los hermanos, al construir este edificio, ellos lo hicieron con la finalidad de que solamente aquí se alaba al Señor. ¿Acaso puede ser esto, hermano, un salón de baile? ¿Lo podemos prestar para otra ocasión en la comunidad? No, porque esta casa está santificada para los usos del Señor. Lo mismo es nuestra vida espiritual, hermanos, delante del Señor. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Es el elemento básico para nuestra vida espiritual, es el que nos instruye, es el que nos ubica en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos para su gloria. Gracias al Señor, que el Señor bendiga su santa palabra. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, y al mundo proclamar del Evangelio.